Cordial saludo, tutora y compañeros. Soy Marta Cecilia Solano Wilches, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Cuauhtémoc, cursando la asignatura Política Educativa en el contexto nacional e internacional. En este tema, Políticas Educativas UNESCO aplicadas en mi país, Colombia. Importante traer a colación una frase de Togodov. Ser civilizado no significa haber cursado estudios superiores o haber leído muchos libros o poseer una gran sabiduría. Todos sabemos que ciertos individuos de esas características fueron capaces de cometer las peores barbaries. Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros diferentes, distintos a los nuestros, saber ponerse en su lugar y mirarnos a nosotros mismos como desde fuera. Como introducción al tema que vamos a abordar, que son las políticas educativas de la UNESCO aplicadas en Colombia, es importante comprender que estas políticas hacen referencia a objetivos estratégicos sostenibles en el tiempo, cuyo aterrizaje se genera realmente a través de proyectos y planes de acción reales, tangibles, que puedan ser aplicados y que generen una educación de calidad, equitativa, incluyente, humana, reconocida como un bien público y social, en donde se establezcan indicadores que puedan permitir la medición del impacto que genera la aplicación de estas políticas. ¿Cuáles son las políticas educativas de la UNESCO? Entonces, las políticas educativas son la evaluación general del sistema educativo, las políticas de enseñanza y desarrollo de las capacidades de los maestros y directores de escuela, el desarrollo curricular, las políticas de evaluación y evaluación de los resultados y el aprendizaje móvil, que es el que nos concierne en esta exposición. Políticas educativas en Colombia. En Colombia nosotros tenemos varios criterios de análisis que establece el Ministerio de Educación Nacional, como son el tema de cobertura, que es bastante genera bastante impacto en el país debido pues a la cantidad de población estudiantil que requiere cupos año tras año en las instituciones del país. Lastimosamente, pues por diversas dinámicas, nosotros contamos con muchos estudiantes para un solo docente. Hablamos de una relación o proporción entre 40 y 45 estudiantes por docente, situación que pues no favorece mucho la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay políticas de inclusión entendida desde la diversidad, desde la discapacidad y desde la multiculturalidad. Sí, bajo los criterios de reconocimiento de la diferencia y de la validez del otro. Programas de subsidio que tiene que ver con proyectos de alimentación escolar, que tiene que ver con beneficios que reciben los estudiantes por cumplimiento o asistencia a la institución educativa o las familias en cuanto a su plan de incentivos. Formación docente, que hace parte de estrategias que tienen que ver con formación ya sea no formal o a través de la virtualidad o en convenio con universidades públicas y privadas del Estado. Plan de incentivos que tiene que ver con proyectos como Jóvenes en Acción, que son beneficios que reciben estudiantes de la educación superior, o incentivos en relación a becas o posibilidades de continuidad de estudio virtual a través de MINTIC o a través del ICETEX. Jornada única, que son las dinámicas de algunas instituciones que tienen la oportunidad de ampliar su horario de atención estudiantil más o menos hasta las 3 de la tarde en algunas instituciones, otras pueden abarcar hasta la 1 o hasta las 5 de la tarde. No en todas las instituciones se puede hacer por el tema de cobertura, porque cuando hay muchos estudiantes se imposibilita la distribución de esos espacios. Y el día E, que es un día generado, el Día de la Educación, que lo generó el Ministerio de Educación Nacional para hacer un proceso de reflexión sobre la labor pedagógica, sobre los lineamientos que existen, sobre las adaptaciones curriculares y sobre todos esos procesos que se requieren. Las TIC y la educación en Colombia. Hablamos del aprendizaje móvil.
Entonces, cuando hablamos de ese aprendizaje móvil, tenemos que hablar necesariamente del Ministerio de las Tecnologías y la Comunicación en unión con el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué buscan? Que buscan democratizar la cultura, es decir, entender ese espacio abierto de la opinión y de la escucha del otro, abrir nuevas oportunidades de enseñanza a los profesores, personalización de la enseñanza adaptándose a las necesidades de los estudiantes, comprender los ritmos de aprendizaje, las situaciones de aprendizaje ya sea por discapacidad o por limitantes de aprendizaje, por movilización o por migración o por desplazamientos forzosos y por diversidad, llámese género, etnia, bueno, en fin, ideales o religión. Entonces, todo ese tipo de personalización del aprendizaje se requiere. Habilidades para una vida adulta en un entorno avanzado tecnológicamente, entonces es generar competencias tecnológicas en nuestros chicos. La educación de estudiantes altamente efectivos y desenvueltos en la sociedad de la información, es decir, generar personas capaces, con criterio, con competencias, que puedan desempeñarse en su sociedad y ser parte activa de la misma. En las estrategias TIC Colombia, Colombia tiene Computadores para Educar, que es como el programa líder en cuanto a todo lo que refiere a la dotación en las instituciones de Colombia, pues de lo que son medios tecnológicos. Tiene varias líneas de acción, tiene el aprovechamiento de recursos o residuos electrónicos, que es como la dotación que hacen algunas empresas cuando van a renovar sus equipos de cómputo, entonces los donan a las escuelas, o convenios que hacen con otras entidades y donan tabletas, donan PCs o portátiles para las instituciones de educación en los niveles básicos. El acceso a la tecnología, es decir, a través de ellos se hacen convenios para cobertura de la conectividad, conexión de internet o de cable óptica, es decir, buscando la manera de tener una asertividad conexión a internet. La apropiación de la tecnología a partir de formación tanto virtual como presencial en temas que tienen relación a recursos didácticos, a formación de contenido virtual, bueno, todo lo que refiere tanto a docentes como estudiantes en su formación y el monitoreo y evaluación de esos procesos. Estos son programas que tiene MINTIC para formar estudiantes. Está el programa STEAM, que es en convenio con la British Council, el programa de programación de niños y niñas, el TutoTIC, que es como un profesor virtual para ayudarlos en las tareas, bueno, entre otros. También hay convenios para educación superior en los que se capacitan en tecnologías en universidades o con el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje en Educación. La formación de docentes en programas tecnológicos, en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, también los contenidos digitales para que todas aquellas personas que quieran elaborar contenidos digitales o participar en su elaboración pues tengan la oportunidad. Y el talento digital de empresas, donde también se ofrece la capacitación a empleados de diversas empresas. En la educación en pandemia, pues en Colombia tuvimos que aprender a tener una presencialidad asistida por computador en los colegios públicos y pues en los privados. Se fomentó mucho el aprendizaje independiente, que el estudiante fuera más consciente de su proceso de aprendizaje y por lo tanto recurriera a la búsqueda de información, al análisis de la información, buscar una comunicación asertiva con su tutor o docente en este caso, hacer ese acompañamiento y pues obviamente el proceso del docente en su planeación y en su creatividad para que esas clases lleguen a ser un poquito más cercanas al estudiante, próximas. Como conclusión, las TIC más la educación genera confianza, es decir, a partir de ese uso estratégico de lo que son las herramientas tecnológicas, de lo que son los contenidos virtuales, de lo que son todas las dinámicas que genera el medio tecnológico, podemos hablar de una educación de calidad que pueda estar mediada por el uso de las TIC y por la formación de sus docentes, con procesos de enseñanza-aprendizaje
garantizados en cuestión de preparación y planeación y creatividad, con innovación educativa, con construcción de redes de aprendizaje en pares académicos, con generación de conocimiento y sobre todo con un proceso de inclusión. Muchas gracias por su escucha y nos vemos en una próxima presentación.